Vámonos a Judas, nada más hay un capítulo, ¿verdad? Es uno, ¿verdad? Vámonos ahí y vamos a hacer algo. Yo lo hice en inglés, lo voy a hacer aquí junto con ustedes también. Lo vamos a leer hasta este punto donde vamos a estar en el día de hoy. Es corta, ¿verdad? Es una carta corta, pero es impactante. Si se acuerdan, hay algo que Judas tenía en su mente. En realidad, él no quería escribir de esto. Él quería escribir de otras cosas y vamos a ver todo esto, pero viendo el contexto entenderemos un poco cuál es el último destino de estas personas, esos apóstatas que vamos a ver en el día de hoy. Amén. Queridos hermanos, he deseado, ahí tuve el deseo de él, right? Él es deseado intensamente. Me encantan esas palabras porque tú ves que era un deseo que él tenía en su corazón, escribirle acerca de la salvación que tenemos en común. Acá Judas tenía un deseo, pero el Señor le enseñó que había algo más importante que él tenía que escribir. Y dice la palabra de Dios: y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe. Luchen por la fe, encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se han infiltrado, digan infiltrado, entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Y hoy lo veremos cuáles son esas cosas. Pero son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Vámonos al versículo 12. Vámonos del 11, perdón. ¡Ay! Digan ¡ay! ¡Ay! Ahora, vemos esa palabra por Cristo Jesús en el Evangelio de Mateo, ¿no? Él lo dice a través de, cuando él ve a los fariseos y la vida que vivían, dicen: ¡ay de ellos! De los que siguieron el camino de ¿quién? Por ganar dinero se entregaron al rol de Balaam y perecieron en rebelión de... Interesante. Número 16 habla de este levita que rechazó la autoridad espiritual ordenada por Dios. Y tú ves que Judas lo pone de último, aunque él no fue de último en esos tres. Lo pone de último porque básicamente enseña cuál va a ser la destinación. Si sabe que la tierra se abrió y a la final se cerró encima de él. Llegamos al 12 y vemos que tengan los lentes puestos para ver esas, como en inglés decimos, red flags. ¿Cómo dirán eso en español? Bandera roja, cuando tú ves algo así, ten mucho cuidado y tengan los ojos puestos. Aquí vemos cuáles son las ilustraciones que vemos a través de estos individuos. Versículo 12. Estos individuos son un peligro, ¿qué dice? Bueno, en mi versión dice peligro oculto. ¿Qué dice en la versión de ustedes? En inglés dice que son dangerous reefs. Llega aquí en inglés, dice dangerous reefs. ¿Por qué? Porque por encima todo se ve muy bonito. Pero cuando tú llegas a la profundidad y ves la intención, intencionalmente no es una bonita escenario. Al entrar en posición de liderazgo son como arrecifes, destructivos, escondidos justo debajo de la superficie. Son lentos para revelar sus verdaderos colores y compromisos. Y cuando lo hacen, red flags, el cuerpo de Cristo puede ser, ¿qué? Dañado o destruido. Primer punto, son destructivos. Si tú vas poniendo, si estás escribiendo notas. Número 2, decepcionan. ¿Qué hacen? Decepcionan. Dice, versículo 12, estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto, convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal con ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Aquí hay otra frase que usa. Son nubes sin agua. Cuando tú ves nubes más oscuras, tú estás esperando que va a caer, ¿qué? Agua, lluvia, va a caer, ¿verdad? Imagínese tú que vives de la tierra y tú tienes una cosecha que tú quieres cultivar y no ha caído lluvia. Ahora imagínese un granjero, uno que está trabajando la tierra y dice: wow, todo esto se me va a morir. Señor, trae lluvia.
Y yo tuve unas nubes. Llega un día lleno de nubes y dice, wow, por fin va a caer la lluvia. Y la nube, muy oscurita, sigue volando. Poquito, please, please, please. Y se va y te decepciona. ¿Por qué? Porque nunca cayó la lluvia que tú tanto esperabas. ¿Por qué le escribe de estos líderes de esa manera? ¿Has escuchado la frase, mucha espuma y poco qué? Proverbios 25:14 dice, y nos recuerda, nubes y viento y nada de lluvia es quien presume de dar y nunca de nada. Hablan mucho, te dicen mucho, muy bonito todo. Si tú ves el versículo 2 anteriormente, ¿qué vemos? Que ellos iban a las fiestas de amor, iban a comer. ¿Tú sabes qué? Déjame decirte algo. Yo sé que venimos a comer, pero te tengo una pregunta para ti. Y a través de esa pregunta, tú ves que hay otra intención. Interesante porque estas personas parece que iban a las fiestas y la pasaban con la gente y la gozaban con la gente, pero al final tú mirabas que la intención que tenían no era buena porque tomaban la oportunidad de ese tiempo en amistad para otro propósito. Apareciendo para traer el agua refrescante de la palabra, pasan volando una vez que han tomado lo que ellos quieren, aprovechándose de los demás a medida que avanzan. Van, cogen lo que quieren de avecita y después dicen, me fui. Así son. Nubes que te prometen. ¿Alguien te ha prometido algo y nunca te cumplió? ¿Te ha pasado eso a ti en tu vida? Uy, hay muchos de ustedes, ¿no? Vemos el tercero. Dice la palabra en lo que seguimos leyendo, buscan solo su propio provecho, son nubes sin agua, llevadas por el viento, son árboles que no dan. Y oye, la descripción, cuando yo paré a leer eso, y dije, wow, pero es muerto, muerto, muerto que está. ¿Por qué? Miren lo que dice, son árboles que no dan fruto cuando debería darlo. Están, ¿cuántas veces muertos? No una vez, ¿cuánto? Doblemente muertos. Y no solamente están doble muertos, nunca van a dar nada, porque están ¿qué? Arrancados de la raíz. Interesante, ¿no? Infructuoso, 2 veces muerto, es decir, muerto en la superficie y muerto en el interior. Doblemente muerto. Proyectan una falsa comprensión de la piedad y la vida espiritual a aquellos que compran su engaño. Eventualmente, ¿qué pasa con ellos? Se descubren que no producen nada bueno. Nunca dan fruto. No tienen raíces. Muertos de arriba y abajo. Y al finalmente, acuérdense algo. Había un episodio, a mí me gusta un programa, ya no es un programa en inglés, no sé si lo han visto, The Office. ¿Han visto The Office? Algunos de los que han visto programas en inglés, ¿verdad? Y es un poquito chistoso de un trabajo en una oficina y todo. Y hay un gordito que se llama Kevin, ¿ok? Un gordito se llama Kevin. Y él le dijeron, mira, tú tienes unas notas ahí, nosotros estamos hablando, pero desde que salga el jefe de ahí, tú tienes que decir, warning, warning, warning. Tú dices eso porque adviértenos para así nosotros nos preparamos, ¿verdad? Y el jefe, si se han visto el episodio, ven que él está ahí y se da cuenta, él está mirando al jefe. El jefe viene a salir y él sale a la oficina y dice, warning, warning, warning. Imagínate una oficina, un tipo diciendo warning, ¿verdad? ¿Y cuál fue el propósito? Él lo dijo a voz alta para que todos pudieran, ¿qué? Escuchar. Ahora, este warning, ¿es para los apóstatas, sí o no? Están calladitos. ¿Para quién él está escribiendo? A la iglesia le está escribiendo. ¿Para qué? Para que miren cómo y sepan las banderitas rojas de cuando tú lo veas, tú le digas a tu hermano, chico, warning, cuidado por ahí. No dan fruto. Número 4, profanan. ¿Cómo vemos eso? Miren el versículo 13. Son violentas olas del mal que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Bueno, antes que llegue a la que sigue, Ligon Duncan, no sé si lo escucharon, es un pastor. Él escribe eso sobre eso. Chocan como olas y todo lo que hacen es agitar la suciedad moral en sus vidas. Judas dice básicamente, miren sus vidas, con el tiempo todo lo dirá. Ellos son sucios. Son como olas que tú ves la espuma, entra.
pero lo que está agitando es la suciedad moral. Lo vemos varias veces, hasta en Apocalipsis, vemos dos iglesias que eso es el problema que tenían entre ellos. Veremos esas iglesias en un poquito tiempo. Estoy yendo un poquito más rápido por aquí porque yo sé que ustedes pasaron por esas partes. Seguimos, versículo 13. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. Hay una palabra para eso en inglés, shooting star. ¿Tú has visto esas estrellas que hacen así? Y después, ¿qué pasa? Se fue. A veces, el otro día la hermana de mi esposa nos mandó un video. ¿Sabe que nosotros tenemos SpaceX, que está aquí cerca en la Florida, que salen los misiles, no los misiles, los cohetes, no misiles, no. Perdón, muy diferente la palabra. Los cohetes salen y después ellos van soltando diferentes cosas y a veces tú puedes ver lo que está cuando se está de regreso y mandó un video. ¿Qué será eso? Ay, y ella asustada, pensando que no sé lo que ella pensaba lo que era. Y yo le dije, déjame googlear rapidito. Elon Musk, SpaceX, estaba de regreso, eso, ¿verdad? Y tú lo puedes ver en las nubes, ¿verdad? Una estrella así está por un momento, pero de repente, ¿qué pasa? Se va. Le voy a decir algo facilito, es fácil ver eso. ¿Sabe cómo tú lo ves? Encuentra uno de esos llamados líderes que todo lo que hacen en sus vidas es dar vueltas. Dar vueltas. ¿Sabe lo que digo? Están acá, pasa un tiempo, después están acá, después duran unos meses, después ¿qué hacen? Están acá, después duran otros meses. ¿Y a dónde están? ¿Hay estabilidad en eso? No. ¿Hay estabilidad? Sí, dígame, ¿sí o no? ¿Cómo puede ser que tú encuentras una persona que ha durado 5, 7 iglesias en 10 años? ¿Hay estabilidad, sí o no? Pero por supuesto, según ellos, el verdadero problema es la iglesia, ¿verdad? Ahí hay dos problemas. O ellos no supieron buscar una iglesia buena, o ellos son el problema. Facilito. Hay un problema ahí. ¿Qué es lo que dice ellos? Ellos están ahí por un momento, dejan su división y después ¿qué hacen así? Se van. Interesante. Podría ser que ellos sean el verdadero problema y no en sí la iglesia que ellos tanto critican. Vemos eso ahí en versículo 13. Ahora, también, ¿qué nombre vemos aquí? ¿Qué nombre han visto ahí? Enoch. Vámonos a Génesis capítulo 5. Como aquí tengo más tiempo, yo no puedo hacer esto con el servicio de inglés, pero lo voy a hacer con ustedes. Vámonos a Génesis capítulo 5 para entender quién es este Enoch, ¿verdad? Ahora, regresemos a Judas, pero tengan su dedo en Génesis. ¿Qué es lo que dice aquí? 14. También Enoch, el séptimo, digan séptimo, ¿ok? Patriarca a partir de Adán. Ok, vamos a ver, ¿cuántos números son? 7, ¿ok? Ahora vámonos al capítulo 5, a ver quién es este Enoch. Y ya vamos a ver que está aquí. Versículo 5. Esta es la lista de los descendientes de Adán, ¿ok? Y tú empiezas a ver desde el versículo 5 hasta... ¿qué versículo es? Lo tenés escrito por ahí, ¿no? 24, ¿verdad? Y tú vas contando de todos sus hijos. Y mira aquí en versículo 24, ¿ok? O 21. Enoch tenía ¿cuánto? 65 años cuando fue padre de Matusalén, ¿ok? Ya ahí vemos hay un Enoch aquí. Y si tú vas contando, tú te das cuenta que él es el séptimo descendiente. ¿De quién? De Adán. Ahora, baja al versículo 23. En total, Enoch vivió 65 años, 24. ¿Y cómo anduvo fielmente con Dios? Un día, ¿qué pasó con él? Desapareció. Porque Dios celó. Digo, qué bonito sería eso, ¿no? Que un día tú estés ahí. Y lo que me encanta de eso, cuando yo vivía en Wheaton, cerca de Chicago, yo vivía, y fue que hice mi universidad. Yo hacía algo muy común. Yo estaba por primera vez en mi vida solo, no estaba con mis padres. Tenía 18, 19 años. Y por esos 18 años de mi vida, yo iba al béisbol con mis padres, yo iba a la iglesia con mis padres, iba a eso. Pero ¿qué yo iba a buscar en ese momento? Tenía que buscar algo para anclarme en mi fe durante esa época. Yo salía
todas las noches, antes que hacía demasiado frío. ¿Han alguien vivido por el norte, por Chicago? No, entonces, eso baja a menos 20 a veces, es muy frío. Pero en este tiempo, honestamente, en el tiempo de octubre y noviembre, yo salía y empezaba a caminar. Y en lo que caminaba, yo le oraba al Señor por diferentes cosas que yo oraba en esa época de mi vida, más de 18 años, 19, decía, Señor, ¿cuándo tú serás mi futura esposa? ¿Verdad? Desde una hora por esas cosas, ¿verdad? 18 años, yo preocupado por eso, oye, por Dios. Pero imagínate, yo no tenía novia nunca, no tuve novia en high school, yo nunca tuve, mi única novia fue Cindy, al fin, y al final me casé con ella. Yo fui, ¡fuágata! Y ella sabía para lo que iba, como cuando voy al mall, yo sé para dónde voy, ya compro y me fui, ¿verdad? Ella da vuelta, dando vuelta, yo, oye Cindy, vamos. Ok, so, llego ahí y estoy orando por eso. Estábamos pasando algunas cosas en nuestra familia en esa época, o cosas que yo oraba por eso, oraba por mi hermana, oraba por mi papá, por mi mamá. Y esos son, le digo ahora, los momentos más intensos de oración que yo he tenido en mi vida. Preciosos momentos. Porque yo caminaba como si Dios estaba al lado mío. Y yo cuando leí eso, me recordó mucho esos momentos de decir, wow, este Enoch tenía una vida de oración, que él andaba orando con su Dios. Y tanto fue que un día él está orando y de repente, ¡guácata! ¿Dónde está? Está en la presencia de Dios. Increíble eso, ¿no? Pero parece que habían unas profecías que él dejó. Ahora, ¿nosotros las tenemos, sí o no? Ustedes dicen, dígame tú, pastor, tú eres que sabe, ¿no? No tenemos eso. Bueno, tenemos esta porción, el libro de Enoch, ¿verdad? Pero que no está en el Antiguo Testamento que usamos nosotros como palabra. Ahora, dígame algo. Si Judas lo usa, ¿será que pasó? ¿Sí o no? Porque ¿qué es esto? Esto es palabra de Dios. Y aparentemente, aunque un libro no esté en la palabra, en nuestra Biblia, no necesariamente es que sea falsa la otra. Puede ser que hay verdades que se puedan encontrar. Históricamente, cuando yo uso Josephus, ¿cómo se dice? Josefo. Yo lo uso en mis estudios a veces, cuando llega un momento de historias y cosas. ¿Qué dijo él sobre esos momentos? Bueno, anyways, llega aquí y vemos algo interesante. Yo traje esta parte de una prédica de John MacArthur. Quiero que escuche lo que él dice. Si conocen a John MacArthur, es uno de los que honestamente, yo cuando mi papá tenía casi todos sus comentarios en la casa, y libros del fin del mundo y de todo lo que él hablaba. Y yo iba a la oficina de mi papá, que era donde hacía de libro y también y de todo. Y yo a veces cogía los libros y me ponía a leerlos. Para mí fue un ejemplo muy grande, John MacArthur, en mi vida. Aprendí mucho. Desde los 13 años, 12 años estaba leyendo los libros de John MacArthur. Y llega un momento que él escribe en una prédica, y mira lo que él dice, para que te pongan en el contexto de entender. Si tú lees la carta de Judas, tú te das cuenta de algo. Él habla mucho de Caín, él habla mucho de él, ¿sí o no? Ok, dígame, ¿ustedes están leyendo o no? ¿Sí o no? ¿Dura 5 versículos hablando de la vida de él, sí o no? No. ¿De Balaam dura mucho? Dura como una frase solamente, rapidito. Si yo le digo a ustedes 9:11, ¿te tengo que explicar a ti mucho, sí o no? ¿Qué pasó en 9:11? Lo de la Torre Gemela que cayeron, ¿verdad? Si le digo COVID-19, ¿tienen que empezar mucho? Hasta le duele la nariz, nada más pensar en eso, ¿verdad? De todo lo que le metían por la nariz, ¿sí o no? ¿Verdad? Hay cosas que tú te recuerdas en inglés, para los americanos, si tú escuchas la frase, I have a dream, tú empiezas de una vez en quién? Martin Luther King Jr. Hay frases que son o historias que tú no tienes que hablar mucho de eso porque el pueblo conoce eso. Para nosotros hay cosas, digo, yo no sé todo, nosotros sí sabemos de Caín, de Balaam, porque tenemos el Antiguo Testamento, pero por alguna razón no tenemos esto en nuestras Biblias, pero para el pueblo ellos lo sabían. Mira lo que dice él. Todo el tono de esta carta tiene un cierto tipo de estilo críptico, dice él. Y el comportamiento que quiero decir son declaraciones muy cortas, declaraciones muy cortas que nos permiten saber que Judas se refería a cosas que eran muy familiares para la gente. Y por eso él habla de Sodoma y Gomorra, yo estoy viendo un poquito más rápido. ¿No quisiera tú saber un poquito más del versículo 9? ¿Se acuerdan del versículo 9 o se lo olvidó? Mira lo que dice el versículo 9. Ni siquiera el arcángel Miguel,
cuando argumentaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés. Tú dices, oye, pero yo quiero saber más de eso. Explícame más, dame más. ¿Lo tenemos? No, pero para el pueblo quien él está escribiendo, ellos sí entendían lo que él estaba hablando. Y llega aquí Enoc, una profecía que él nos está dando a nosotros. Mira lo que dice el versículo 14. Hay un propósito, y el propósito de lo que él dijo es lo que le va a esperar a esos apóstatas. Mira lo que dice. También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y ¿qué? Y millares de sus ángeles. ¿Y a qué viene Jesús? ¿A qué vino Jesús la primera vez? Díganme ustedes, ¿para qué propósito vino Jesús cuando vino la primera vez? Salvarnos, ¿verdad? ¿Cómo vino él? ¿Como un rey? ¿Vino de una? ¿Como un rey? ¿Cómo él vino? Como un bebé. Ahora, ¿qué es lo que esperaban los judíos del Mesías? Que iba a venir como qué? Como un rey, que iba a sacar a los romanos, que iba... Pero le digo algo, y aquí Enoc lo está diciendo también, aquí Judas lo dice. Aquí cuando venga Jesús, Él llega a una corona y no a una cruz. Él viene a un trono, no a una cuna. Él viene a reinar, no a morir. Él viene a juzgar, no a ser juzgado. ¿Ven la diferencia de su segunda venida? ¿Qué es lo que le está diciendo a esa iglesia? Mira el destino final de estos apóstoles. ¿A dónde van a terminar? Y by the way, hay muchos que lo siguen. Y si tú lo sigues, ¿a dónde tú vas a terminar? Igual que ellos. Y le llega, y mira lo que más dice. Para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores, impíos, por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han preferido contra él. Esos individuos, y aquí te empieza a explicar un poquito qué es la advertencia que daba Judas sobre ello. Esos individuos son, en inglés dicen complainers. ¿Sabe qué es complainer? Se quejan de todo. Murmuradores, dice. NBI dice, y criticones. Se dejan llevar por sus propias pasiones o deseos. Hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventajas de ellos. Tú sabes que esto no es la primera vez que se le advierte a la iglesia que tenga cuidado de estas personas. ¿Tú sabes eso? Si tú ves que había un hombre que se llamaba Jesús, ¿lo conoce? Mateo 24, versículo 11, él dice, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Si Jesús lo dijo, ¿será verdad que va a pasar? ¿O ha pasado? Entonces, ¿ustedes conocen a uno que se llama el apóstol Pablo? ¿Lo conocen? ¿Sabe lo que él dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3? El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ¿tú crees que estamos acercándonos a los últimos tiempos? ¿Sí o no? Claro. Algunos abandonarán la fe. Es increíble cómo abandonan la fe. Para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de hipócritas que tienen la conciencia endurecida. Esa palabra es como cuando, ¿te recuerdas? Faraón se le endureció el corazón, ¿verdad? Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracia, poniendo reglas que el Señor no le había dado. ¿Se conocen al apóstol Pedro? ¿Sí o no? ¿Sí? Y le puedo dar a Juan, pero no me voy a terminar con Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. En el pueblo hubo falsos profetas. También entre ustedes habrán ¿qué? Falsos maestros que introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo soberano Señor que los rescató a ellos. Increíble. Esto les traerá una pronta destrucción y muchos, y aquí lo más triste de eso, muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas. Pero si el Señor te salvó, ¿su gracia no es suficiente para perdonarte? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, vive la vida que Dios te dio. Vive. ¿Por qué vemos eso? ¿Por qué sabemos que esos son los problemas? Mira lo que dice aquí. Se dejan llevar por sus propias, ¿qué? Pasiones. Por sus deseos.
este celular lo afecta mucho a ustedes? ¿Le afecta a ustedes el celular? ¿El iPhone a ustedes? ¿Están en social media algunos de ustedes? Entonces algo que está pasando ahora, hoy en día, es que están usando el griego para justificar la vida homosexual. ¿Han sabido eso? ¿Saben lo que dicen? ¿Tú has escuchado que la Biblia no dice homosexual en la o pornografía o usa una palabra así? Tú sabes que en el griego, y te empiezan a... Y tú que ni sabes ni pío de griego, tú estás ahí, oh sí, el griego dice eso. Wow, yo no sabía. De una, ya tú le sigues el camino. Interesantemente, ¿por qué Judas dice, tengo que poner una pausa aquí? Porque muchos están perdiendo su fe por esos falsos profetas. Lo escuchan y le creen de una. Y el que ha batallado con ellos. Gálatas, ¿qué es lo que dice que pasó con Gálatas? Capítulo 1. Léete Gálatas 1 y compáralo con Filipenses capítulo 1. ¿Qué tú ves? Filipenses 1, una carta muy preciosa para una iglesia. ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto anhelo estar contigo? Gálatas capítulo 1, si están buscando. ¿Okay? Me asombra, ¿cómo puede ser que yo estuve contigo por todo ese tiempo? Ustedes son esas 4 o 5 iglesias que yo planté. Yo me fui y ya a ustedes se lo olvidó. Todo lo que yo le prediqué, todo lo que le enseñé. Vinieron algunos muy inteligentes filósofos y no es verdad. Yo le creo a él ya. Y tú sabes lo que lo usa en Gálatas, dura un tiempo entero dando su resumen, diciendo, mira por qué, mira lo que yo hice, mira, ¿por qué tengo que hacer todo eso? Para que tú veas que la palabra que Dios me dio a ustedes es palabra de Dios. Me asombra que en un momentico pequeño ya ustedes se lo olvidaron todo lo que se les enseñó. Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué predicó el pastor Martín la semana pasada? A ustedes se le olvidó hace 1 hora, 2 horas después de la prédica. Es normal. ¿Por qué es importante tomar notas? Porque en nuestras cabezas se nos olvidan las cosas. ¿Por qué la advertencia tan fuerte para esta iglesia? Porque si pasó en el tiempo del apóstol Pablo, ¿tú no crees que pasará acá también? Y se te van a sentar igualitos en tus sillas aquí mismo. Y van a cantar igual que ustedes. Hasta quizá van a ser un poquito más nice que nosotros. Te van a sonreír mucho. ¿Te acuerdas que te van a llevar a las fiestas? Van a comer contigo. Van a pasar la vida contigo. Hasta quizá un poquito más intencional que hasta los mismos pastores a veces. Y tú dirás, wow, sí, es verdad, él me escucha. ¿Será lo que él dice verdad entonces? Déjame seguirlo. Pero el que ha caminado con ustedes, las personas que caminan con los líderes, a menos que haya un pecado que tú veas, que decir, mira, hay un pecado que tengo que confrontar. ¿Por qué somos tan fáciles de movernos? ¿Por qué? Porque si pasó ayer, seguirá pasando hoy hasta que llegue el recién. ¿Por qué esta carta está en la Biblia con nosotros en el día de hoy? ¿Por qué está? Porque ese problema sigue pasando hoy. Contend for the faith. Fight for the faith. Pelea por la fe. Que se te encomendó desde el principio para siempre, dice Judas. Para siempre. ¿Para cuándo? Once and for all. Para siempre. Versículo 17. Ustedes, queridos hermanos, me encanta esa palabra porque tú le ves el amor que tiene Judas por esta iglesia. Queridos hermanos, dice, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tú crees que yo le traje Pedro y Pablo? Le podía traer Juan también. ¿Por qué? Por lo que Judas dice, esto no es la primera vez que te lo dicen. Yo soy el quinto persona que te lo está diciendo. Ya los apóstoles se lo han dicho. Tengan cuidado. Y mira lo que dice, versículo 18. ¿Cuáles son las señales? Aquí hay 4 características en esos versículos. ¿Okay? Si toman notas, aquí están las 4. Número 1. Son burladores. ¿Burladores? ¿En qué sentido? Vemos aquí versículo 18. Ellos les decían, en los últimos tiempos habrá que burladores que vivían según sus propias pasiones impías. En otra palabra, Judas dice que si se ríen y se burlan de la santidad y la perfección moral de Dios, ese es el carácter de una persona de eso. Cuando empiezan a menospreciar lo que dice la palabra de Dios por lo que el Señor supuestamente les reveló a ellos, o como le dije, esos videos que te dicen, antes en la cultura nosotros mirábamos y hablábamos que, vamos a decir, por ejemplo, porque es la batalla que se ha pasado mucho, la identidad sexual, ¿verdad? Que eso es lo que está batallando mucho en el día de hoy. Cuando te empiezas a decir, no, eso estaba equivocado. No. El Señor nunca dijo eso. El Señor nunca dijo eso.
En el griego te dice ta, 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 y te dicen en su video. ¿No te huele algo medio raro? Que por tantas décadas, años, siempre se ha sido claro y tenemos el Antiguo Testamento. ¿Qué le pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Qué le pasó? Le fue muy bien a ellos. El fuego que fue cayó, ¿verdad? Pero de repente, no, I got it, wow, I find it. Y muchas veces más partidos es lo mismo que los wow, I find it. Entonces dice, miren, ¿por qué? ¿Por qué digo eso? Porque tú tienes que tener mucho cuidado, porque a veces por sentimientos personales que tú dices, wow, yo tengo ese familiar que yo quiero mucho y está en ese camino. Yo quisiera que eso fuera verdad, que pudieran ellos, ¿sabes? No tener que estar mal con Dios por sus decisiones. Pero la realidad es esta. Todos hemos pecado. Y algunos luchan con ese problema de pecado. Hay otros que luchan con el alcohol, hay otros que luchan con el dinero. Hay diferentes tipos de pecados, ¿sí o no? Pero cuando tú ves que tú ahora justifica tu pecado a través de la Biblia, tú estás justificándolo, ahí tú tienes que decir, hay algo raro aquí. Y aparentemente, eso es un red flag. Cuando tú empiezas a ver que están justificando o hasta burlándose, a veces se burlan, esa iglesia, tú eres de esa iglesia muy estrictas, muy conservadoras, todas esas iglesias que son muy estrictas. ¿Por qué tú te burlas? ¿Por qué? Número 2, ¿qué más vemos? Dice, mi segundo punto va junto, siguen sus propias pasiones, ¿qué? Impías, en otras palabras, son sensuales, buscan sus pasiones, son tolerantes. La tolerancia y compromiso es su palabra favorita. Por el tiempo no lo llevo ahí, pero si tú, vámonos. Mi papá dijo que tengo tiempo. Vámonos a Apocalipsis capítulo 2. Vámonos al versículo 20. Nosotros hicimos, ¿se acuerdan la serie de las 7 iglesias en Apocalipsis, verdad? Esto fue una de ellas. Versículo 20 del capítulo 2 de Apocalipsis. Dice, sin embargo, tengo en tu contra, ¿qué? ¿Qué dice? Tú toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser, ¿qué es lo que ella dice? Ella dice ser, ¿qué? Profetiza. Interesante, ¿verdad? Con sus enseñanzas engaña a mis siervos, pues lo induce a cometer, ¿qué? Inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor. ¿Y a quiénes? A los que cometen adulterio con ella. Los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepienten de los que aprendieron. ¿Qué piensa Jesús? Si tu Biblia tiene letras rojas, ese es Jesús que le está diciendo a esta iglesia. Habían iglesias que toleraban el pecado y dejaba que pasaba eso. ¿Cuál es el fin de ello? ¿El Señor te da tiempo a arrepentirte, sí o no? Mucho tiempo. Número 3. Regresemos a Judas, unas páginas ahí. Versículo 19. Esos son los que causan divisiones. En otra palabra, tercer punto, otra característica de esta persona, o de este líder, o de estos falsos profetas, falsos maestros, buscan dividir. Díganle a la que está al lado, ellos te buscan a dividir. Buscan a dividir la iglesia. Facilito. Lo que buscan a dividir, lo dicen a voz alta. Oye, vamos a dividir esta iglesia. ¿Lo hacen así? ¿Cómo lo hacen? Persona por persona, calladitos, al uno a uno. Por eso es la advertencia, honestamente, por eso es la advertencia que viene a la iglesia entera. Por eso que Judas lo escribe. Tengan mucho cuidado, porque verán eso. Y si tú ves algo así, mira, se lo digo, si tú ves a alguien que está en eso, tú le dices, oye, pero habla con él. Hasta en cualquier problema, no necesariamente con los pastores, digo, en la iglesia. A veces hay personas que ustedes no se han hablado por años, por un chisme que te dio Eddie de otro. Eddie, tú sé a ti como ejemplo, ¿verdad? Pero Eddie te trajo un chisme, y dijo, oh sí, eso es verdad. Y ya nunca más hablan. Y la otra persona, lo menos ¿qué fue lo que yo hice? Ya ni me puede ver. Y tú nunca sabes que eso fue un chisme que Eddie se lo trajo a Omar. Y Omar ya le hizo caso. Y ya Sinisterra, yo ni lo quiero ver en mi vida ya. Sinisterra, oye, vamos a tomar un café. No, estoy muy ocupado. Pero oye, nosotros tomábamos todo el tiempo.
En vez de cuando Eddie me trajo eso, yo digo, Eddie, ¿tú hablas con Sinisterra? No, tú sabes, porque tú eres el pastor, tú debes hablar de eso. Oh, sí, y es porque yo soy el pastor, yo debo de... ¿Por qué tú no vas tú? Porque la Biblia te dice que vaya tú si tienes un problema con él. Y eso evita muchos problemas, ¿sí o no? Claro que evita muchos problemas. Entonces, causan divisiones. Y el cuarto punto, para cerrar, y el más duro de todo, ¿qué es lo que dice en el versículo, al final del versículo 10, me perdí aquí, 19? Y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen, ¿qué no tienen? No tienen el Espíritu. So, díganme ustedes, ¿es posible tener personas en la iglesia que no tienen el Espíritu? Claramente. Y a veces, ¿saben qué es lo duro? Porque esos son profetas y maestros y líderes. So, ¿es posible que no tengan el Espíritu? Ten mucho cuidado. Como dice Tito, capítulo 1, versículo 16. Dicen conocer a Dios, pero lo niegan con sus obras. No viven. Es como cuando Jesús en Mateo le está dando a los ayes de los fariseos, le dice, tú haces lo que dicen, pero no hagan lo que ellos viven, porque ellos no hacen lo que dicen. No viven sus propias palabras. ¿Qué hacemos al respecto? Volviendo al primer sermón que yo prediqué, me imagino que el pastor también topó ese tema. Regresemos al versículo 3 para cerrar. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa fe que tenemos, como dice aquí, sigan luchando vigorosamente. ¡Wow! Increíble esta palabra. Vigorosamente. No pares de batallar por esta fe que tú tienes, que el Señor te dio. No pares, lucha por ella. Porque vendrán esos que quieran dividir, que quieran, no solamente dividir, que te quieren ver seguir los caminos impíos, sus sensualidades. ¿Por qué? Porque ellos mismos están en eso. Cuando tú ves algo mal, dices, no voy por allá. No, yo sé dónde eso me deja. Fight for your faith. Contend for your faith. Padre, en este domingo oramos, Señor, por estas palabras que nos da Judas. A cada uno de nosotros en este día, hoy, no menciona de cuáles son las advertencias, las señales de estos falsos maestros. Ay, Señor, ayúdanos a tener los ojos para ver en qué áreas, Señor, hemos quizás bajado la guardia. Ayúdanos a terminar nuestra carrera bien. Queremos escuchar bien hecho al final, cuando estemos en tu presencia, terminamos bien la carrera. Sabemos a través de tu palabra que han habido algunos que comienzan esta carrera, pero al fin tiran la toalla. En tu propia evangelio vemos como esas semillas que crecen crecen rápido, pero porque sus raíces estaban en tierra mala, al final no pudo dar fruto. Entonces oro por cada uno de nosotros, Señor, que estemos anclados y aferrados a la fe que se nos encomendó, a la palabra que tenemos en nuestras manos, Señor, que la estudiemos con nuestro corazón completo, de entender que esta palabra es lo que da vida. El mundo no venderá muchas cosas. Por eso muchos siguen ese camino, porque la realidad es que nosotros en nuestro caminar, en nuestra carne, queremos muchas de esas cosas. Pero es como esas nubes que nunca dan agua. ¿Por qué? Porque no vende algo. El mundo no venderá algo, pero eso nunca nos va a dar la satisfacción que nos dio tu Hijo Cristo Jesús. Y Padre, oro que ayúdanos a terminar bien. Ayúdanos a terminar bien. Oro por las batallas que están pasando en nuestra congregación. Tú conoces las batallas. Algunas son financieras, algunas son de salud, Señor. Algunas son emocionales, algunas son espirituales. Ayúdanos, como vemos, de ponernos a través de tu palabra, poner la armadura tuya, Señor, para batallar en este mundo que es totalmente contra ti. Y ayúdanos a tener los ojos de poder ver lo que es bueno y lo que es malo. We love you, God. Te amamos, Señor. Y pedimos todo eso en el nombre, sobre todo nombre, Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén.
Si este mensaje te ha inspirado, compártelo. Si quieres contactarte con nosotros o necesitas oración, escríbenos a info@iglesiareal.org o nuestra línea de WhatsApp al 754-581-7269. Nos reunimos todos los domingos a las 11:30 en 2640 Washington Street, Hollywood, Florida 33020. Tu camino de fe nos importa.